Estimados alumnos, vamos a dar inicio al capítulo de micología, empezando con la práctica número 8, que está relacionada con técnicas de coloración para la observación de estructuras fúngicas de hongos filamentosos y levaduriformes. Esta práctica es importante porque da lugar al reconocimiento posterior de la aplicación tanto de las claves taxonómicas que le vamos a enseñar posteriormente. Cuando nosotros hablamos de estructuras fúngicas, nos vamos a referir, en el caso de hongos levaduriformes, a la estructura que le corresponde, que es la levadura. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen, este esquema, vemos pues que la levadura es una estructura fúngica unicelular. Y cuando nos referimos a estructuras fúngicas de hongos filamentosos, lo que vamos a observar desde el punto de vista microscópico es la hifa. La hifa es una estructura elongada que es multicelular, que tiene septos, ¿no? Que nosotros lo vamos a denominar tabiques. Y entre tabique y tabique hay un gran número de organelas en el que se incluye el retículo endoplasmático, vesícula, núcleo, etc. Entonces, vamos a usar técnicas de coloración para observar levaduras e hifa. Pero cada una de ellas, tanto la levadura como las hifas, se van a manifestar también de diferente morfología. Y eso es lo que van a ustedes a aprender en esta práctica número 8. Entonces, para nosotros poder llevar a cabo las técnicas de coloración, necesitamos muestras. Y denominamos muestras directas cuando estas muestras provienen del huésped que contiene estos hongos y que en la interacción huésped y hongo se ha producido una micosis, ¿no? Se ha producido una infección en el hospedero porque ha sido invadido por el hongo desde el punto de vista superficial o profundo. En este caso es superficial. Entonces vemos acá que en la lengua de este hospedero tenemos secreciones que corresponden a un tipo de hongo. Y acá denominamos escamas cuando la muestra ha sido obtenida, por ejemplo, en este caso, de una onicomicosis del lecho unguial. Entonces, para hacer técnicas de coloración requerimos muestras que pueden provenir directamente del paciente, muestras directas. En otros casos, vamos a obtener muestras, pero que provienen de cultivos en el cual ya hemos aislado al hongo que es causante de este problema en el hospedero. Dentro de las coloraciones o reactivos que utilizamos en micología, está en primer lugar el hidróxido de potasio, que es un compuesto químico inorgánico cuya fórmula es el KOH. Es el reactivo más empleado para realizar examen directo en micología. Y cuyo objetivo es disolver la queratina, aclarar la preparación, no afecta la morfología de los elementos fúngicos y va a facilitar su observación desde el punto de vista microscópico. La concentración más utilizada es al 10%, pero puede llegar hasta el 40%. Y con respecto a la preparación, la presentación del hidróxido de potasio es en esta forma de lentejas. Y para llegar a un KOH al 10%, se pesa 10 gramos, se agrega agua destilada 100 ml, se mezcla y disuelve completamente. Si nosotros observamos turbidez o precipitado, lo filtramos. Y para que esta preparación sea más duradera y reduzca la evaporación, entonces le podemos agregar glicerina al 10%. También se le puede agregar el de metil sulfóxido, que es un disolvente al 40%, para evitar calentar la preparación, ¿no? Entonces lo podemos disolver fácilmente.
Y para que no se evapore y se mantenga a temperatura ambiente, hay que almacenarlo en un frasco ámbar, tal como se ve en esta imagen. ¿Qué es lo que nos permite el hidróxido de potasio? En primer lugar, nosotros vamos a observar tal cual son las estructuras fúngicas, ¿no? Que son transparentes. Y en este caso, esta imagen corresponde a un campo microscópico donde lo que estoy señalando es una hifa o filamento. Y ustedes ven que es una estructura elongada. Y si yo la sigo caracterizando desde el punto de vista de observación, veo que es tortuosa, ¿sí? Tiene tabiques, acá hay uno, acá hay otro. Está ramificada, si ustedes siguen el puntero, vemos acá la estructura elongada, la hifa, y acá hay una bifurcación, ¿no? Entonces podemos decir que es una estructura elongada o alargada, corresponde a una hifa, es tortosa, ramificada, tiene tabiques y es transparente. Y en el fondo lo que vemos son células epiteliales. ¿Qué otro tipo de coloración podemos usar, ¿no? En este caso, podemos usar el azul de metileno. El azul de metileno tiñe la pared del hongo. Recuerden que el hongo tiene pared y tiene membrana. Entonces, en este caso, el azul de metileno tiñe la pared del hongo. Y es usado mayormente cuando uno quiere hacer el diagnóstico de pitiriasis versicolor. Entonces, la pitiriasis versicolor es un cuadro clínico cuyo agente causal, desde el punto de vista micótico, es la Malassezia sp. Entonces, en este campo microscópico, estamos viendo estructuras elongadas, ramificadas, y corresponden a hifas. Y en el lado que estoy apuntando con el puntero, vemos estructuras redondas. Estas son levaduras, pero la característica de estas levaduras es que se están agrupando. Entonces, lo que estamos viendo para decir que son estructuras fúngicas compatibles con Malassezia spp es levaduras en racimo o agrupadas e hifas, ¿no? Ahora, ¿por qué le decimos Malassezia como género, pero spp como especie? SPP significa que no hemos definido qué especie es. ¿Y por qué decimos que es compatible? Porque estas estructuras nos sugieren que se trata de Malassezia spp. Entonces requerimos otros exámenes de laboratorio para poder confirmar esta presunción diagnóstica laboratorial a partir del uso del azul de metileno en la muestra del paciente. Los componentes del azul de metileno es el propiamente dicho azul de metileno y el agua destilada, y se puede conservar a temperatura ambiente, ¿no? Acá está el frasco que corresponde. Luego tenemos el azul de lactofenol, que es útil, pero en este caso para examinar muestras o material que proviene de cultivos. Es el que más nosotros utilizamos para cuestiones de capacitación universitaria. Entonces los componentes es el ácido láctico que preserva la estructura fúngica, la glicerina que previene la desecación de este azul de lactofenol y el azul de algodón que va a colorear la quitina y la celulosa que se encuentra en la pared del hongo. Y también se conserva a temperatura ambiente. Entonces acá vemos pues el azul de lactofenol es de este color. Acá vemos estructuras que corresponden a un cultivo y se llaman macroconillas, y en el fondo, donde yo estoy señalando, vemos pues hifas del cual provienen estas macroconillas. Otras tinciones que ustedes ya han visto en bacteriología es el GRAN. Por ejemplo, el GRAN lo usamos, la tinción GRAN lo usamos en caso de que estemos sospechando de que el hospedero tiene un problema con el género Cándida, y sigo poniendo SPP porque las técnicas de coloración no te dan
hasta ese alcance de diagnóstico laboratorial. Por eso es que se coloca como conclusión final, una vez que uno ve el GRAM, que se trata de estructuras fúngicas compatibles con Candida spp. No se puede con una coloración decir qué especie es. Entonces acá vemos que Candida es gram positivo. En cuanto al criptococo spp, podemos hacer una tinta china que es una coloración de tinción negativa, ¿no? En el cual no hay interacción entre la tinta china y la pared del hongo, solamente lo que se pretende es resaltar la cápsula que tiene el criptococo, y ustedes lo están viendo acá, es una cápsula de polisacárido, ¿no? Que es este halo blanquecino, y en el fondo lo que se observa es el contraste con la tinta china. Y en el caso de la coloración RAI, lo que se pretende es colorear los macrófagos, ¿no? Que es de color azul. En el fondo se ven glóbulos rojos, y lo que yo estoy viendo acá son macrófagos teñidos que están engullendo, están tratando de digerir estas estructuras redondas que corresponden a levaduras. Estas levaduras que están dentro de macrófagos y son intracelulares son estructuras fúngicas compatibles con histoplasma, que es otro tipo de micosis en el hospedero. Y esta muestra es una muestra de sangre. También podemos tener muestras que corresponden a biopsia de tejido. Entonces, cuando tenemos muestra de biopsia de tejido, lo que podemos usar es la tinción hematocilina eosina, es la más conocida por ustedes, donde la hematocilina va a teñir estructuras en tono azul y púrpura, básicamente los núcleos celulares, y la eosina va a teñir componentes básicos de color rosa, y me refiero a estructuras citoplasmáticas y sustancias intercelulares. Entonces, la imagen inferior corresponde a un campo microscópico en el cual el tejido pulmonar ha sido teñido de hematocilina eosina, y lo que nos deja ver, y que estoy señalando con el puntero, se trata de una cabeza aspergilar y que es compatible con el género Aspergillus, Aspergillus spp. También podemos usar Musicarmin si estamos pensando que se trata de un problema en el hospedero por criptococo. Esta tinción se utiliza para buscar un tipo de proteína llamado mucina. Entonces, la mucina es intracelular y cuando se manifiesta aparece de color rosada o rojo. Entonces, en este tejido pulmonar corresponde a un paciente con VIH y que tiene un problema pulmonar probablemente con criptococo. Entonces, lo que estamos viendo acá es que al aplicar la tinción de Musicarmin se ha teñido de color rosado a rojo y es compatible con criptococo spp. Entonces vemos acá la mucina y alrededor vemos un halo blanquecino que es la cápsula de polisacárido. Luego tenemos otra tinción que es la plata metenamina de Grocott-Gomory, y se utiliza básicamente para encontrar estructuras fúngicas compatibles con el hongo denominado Paracoccidioides brasiliensis, ¿no? Y se basa en la presencia del ácido periódico eh, que va a interactuar con los polisacáridos que se encuentran en la pared de los hongos, que son oxidados al aldehído por el periódico. Esto a su vez van a reducir el complejo metenamina y va a producir este tipo de color café o de color negro debido al depósito de plata justamente en los sitios donde se localizan los aldehídos. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta estructura fúngica corresponde a una levadura madre que está gemando células hijas. Entonces es una levadura multigemante.
Y esta característica es compatible con Paracocioides brasiliensis, utilizando la tinción plata metenamina de Grocor Gomori. Entonces, vamos a ver qué estructuras fúngicas, en este caso, qué estructura fúngica levaduriforme nos va a manifestar la microscopía óptica utilizando en este caso el GRAN, ¿no? Hay nombres que van a tener que utilizar, cambiar en cuanto a su léxico, por eso es que en el Blackboard vamos a tener un glosario en el cual se va a definir qué es levadura, qué es blastospora, qué es pseudohif, para hacer un repaso. Entonces, lo que se pone acá, o lo que he puesto en este recuadro, significa de que yo para ver estructuras fúngicas que sean levaduriformes, donde yo vea una levadura que es unicelular, puedo usar GRAN, puedo usar el hidróxido de potasio o el azul de lactofenol. Con cualquiera de estas reactivos puedo observar levaduras. Entonces, cuando yo veo una levadura, tendría que señalar una estructura redonda tal como se observa en esta parte que estoy apuntando, que es una estructura redonda y corresponde a la levadura. Cuando la levadura se divide con una división asexual, va a tener una célula hija, ¿no? Entonces, en ese momento decimos que se trata de una blastospora. Acá vemos una célula madre y tiene una gemación, ¿no? Se está reproduciendo, tiene una célula hija, entonces llamamos blastospora. Esta blastopora es una levadura unigemante. En cambio, la anterior que vimos de Paracocioides brasiliensis es multigemante. Entonces, en este caso, lo que yo estoy viendo es una blastopora unigemante. Tiene una célula hija por vez. Cuando yo digo que es pseudohifa, pseudo es falsa hifa. Eso significa, en el caso microscópico que estamos viendo, que vemos varias blastospora una tras otra, ¿sí? Una tras otra, y da la impresión de que estamos viendo una hifa, pero no se trata de una hifa, sino se trata de una pseudohifa. ¿Qué otras formas de levadura vamos a ver? Ya hemos visto levaduras. Ahora, cuando nosotros vemos el campo microscópico, hay que tener atención si veo estructuras redondas, ¿cómo la describo? Entonces, en este caso, lo que tengo que describir es que se trata efectivamente de levaduras, porque son estructuras redondas, únicas, ¿sí? Pero agrupadas. Y cuando ya está agrupadas, podemos decir que se trata de levaduras en racimo. Y en el fondo, lo que veo son hifas. Esta es una hifa, ¿sí? Esta es una hifa, en este caso es una hifa corta. Tenemos que tener cuidado porque algunos tabiques pueden corresponder a las células epiteliales, porque este se trata de una muestra de piel. En este caso, ya estaríamos viendo levaduras también. Si yo describo estas levaduras, tendría que decir que hay una levadura una tras otra. Tiene inclusiones intracitoplasmáticas. Son de diferentes tamaños. Si los mido, puede ser de 20 a 60 micras. Veo levaduras madre que tienen levaduras hijas alrededor y por eso puedo concluir que se trata de levaduras multigemantes. En el fondo, ¿qué es lo que estoy observando? Estoy observando células epiteliales. Esta es una muestra de esputo. En este caso que estoy señalando, se ha usado el hidróxido de potasio. En el caso que estoy señalando del campo microscópico del lado izquierdo, se está usando azul de metileno. Cuando veo estructuras fúngicas filamentosas, cuando se dice la palabra filamentosas, viene pues de decir filamento o hifas. Entonces,
lo que yo debo observar cuando se trata de estructuras filamentosas que provienen de muestras de cultivo, tengo que tratar de observar conidios. Y el conidio no es otra cosa que una estructura, es un individuo originado por la reproducción asexual, ¿sí? La gran mayoría de hongos que producen infección en el hospedero y se llama micosis, son hongos originados por reproducción asexual. Entonces es importante encontrar el conidio para poder aplicar las claves taxonómicas que sería en la siguiente práctica. Entonces vamos a dividir a los conidios en microconidios y en macroconidios. Cuando nosotros hablamos de microconidios, decimos que miden menos de 7 micras. Son pequeñas y unicelulares. ¿Qué es lo importante cuando uno observa los microconidios en el campo microscópico que estoy señalando? Lo importante es la descripción, porque eso es lo que te dice las claves taxonómicas. Entonces, cuando yo lo describo, dice microconidio piriforme, ¿sí? Este de acá es un microconidio. Estos de acá que estoy señalando son microconidios que están a lo largo de esta hifa o filamento, ¿sí? A lo largo de esta hifa o filamento. Entonces, cuando yo busco en la literatura qué es piriforme, es en forma de lágrima. Lo otro que puedo decir acerca de esta imagen microscópica que observo es que están dispuestos de manera alterna o lateralmente a lo largo de las hifas. Eso es lo que puedo decir. En cambio, cuando yo veo la imagen inferior, ¿qué puedo agregar a las microconillas que observo? Y estas serían las microconillas, ¿no? Veo acá microconillas redondas, agrupadas, también a lo largo de la hifa, ¿sí? Pero ¿qué otra característica me llama la atención? La otra característica que debo observar y que me llama la atención es esta hifa. Miren, a lo largo de esta hifa, si yo le continúo con el puntero, veo que la hifa se acaba en una imagen que corresponde a una hifa en tirabuzón, una hifa espiralada, ¿no? Y cuando veo espiralada, miren esta de acá, es una que está dando vuelta, ¿no? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno observa estructuras fúngicas filamentosas en el campo microscópico. No solamente las microconías, sino también mirar las cifras. Sobre todo ubicar aquellas cifras espiraladas. Cuando nosotros decimos que lo que estamos viendo son macroconidias, entonces son aquellas conidias que miden más de 7 micras y está constituida por varias células o celdas. Entonces, cuando yo hablo de células o celdas, me refiero a los compartimientos que hay entre tabique y tabique. Siendo los tabiques, lo que yo estoy señalando, este es un tabique, este es otro tabique, y entre tabique y tabique hay celdas o células. Entonces, si yo empiezo a contar, podría decir que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más de 6 celdas o células en esta macroconilla. En general, las macroconillas pues está constituida de varias células, pero es importante contar el número de celdas o células entre tabique y la forma. Por ejemplo, acá, ¿qué podría decir? Que son macroconillas en forma de uso, porque acaban en los extremos en ángulo agudo, son de pared gruesa, son rugosas, con pico terminal por los extremos agudos y formada por más de 6 células, porque he contado hasta 7. En algunos casos puede llegar a 15. Entonces, la observación que ustedes ven en el campo microscópico y los detalles que uno puede decir acerca de lo que observa es fundamental para poder aplicar las claves taxonómicas. Pero en este caso,
Estamos describiendo macroconía en forma de uso de paredes gruesas, rugosas, con pico terminal formados por más de 6 células. En este caso también vemos macroconidias. Pero ¿cuál es la característica de esta macroconía que es única? Tiene espículas en su pared, a lo largo de su pared, su pared celular, y por eso se llama macroconías equinuladas, y en los libros le llaman rueda dentada o rueda tuberculada. Y estas están saliendo de estas hifas que son hifas fértiles, ¿sí? Hifas fértiles, de donde proceden las macroconías. ¿Qué otras formas podemos ver? Vamos a ver conidióforo. El conidióforo es una hifa especializada sobre la cual se originan los conidios, ¿sí? Entonces ya estamos agregando otra estructura que tienen que observar ustedes porque son fundamentales. Entonces vemos que el conidióforo es una hifa especializada sobre la cual se originan conidios. Entonces acá tenemos, esta es la hifa basal que estoy señalando, ¿sí? Es la hifa basal o la hifa fértil sobre la cual se emerge de manera perpendicular un conidióforo. Y al final del conidióforo estamos viendo la presencia de los conidios. En este caso, podríamos hablar que se trata de un conidióforo simple, si es que no se ramifica, o un conidióforo ramificado. Pero acá vemos que es un conidióforo ramificado, porque vemos que el conidióforo parte de la hifa basal o fértil y luego se divide en dos. Entonces es un conidióforo ramificado. A partir de ahí van a salir los conidios, en este caso son macroconidios por el tamaño, pero la característica que yo observo es que también tiene tabiques o septos transversales y longitudinales y no forman cadenas. No forman cadenas de macroconidias, ¿no? Solamente se quedan ahí. En cambio, acá en la parte superior veo de que hay una cadena de macroconías una tras otra. No estoy viendo el conidióforo porque hay una parte del campo microscópico que no me lo deja ver. Entonces vemos cadenas de macroconías de color. El color también importa. En este caso es marrón pálido y en forma de frasco. Tiene una base ancha y un extremo distal un poco más delgado y hay tabiques. Y los tabiques son transversos y longitudinales. Entonces, esas características podemos decir de que se trata de conidióforos simple o ramificado que termina en macroconidios. Pero vamos a ver otras estructuras más que acompañan al conidióforo. Entonces, ¿qué podemos ver? En este esquema vemos de que el conidióforo sale de manera perpendicular. Acá se manifiesta, se dice conidióforo, en la hifa, que proviene de la célula de pie o la célula o la hifa fértil o la hifa basal. Se ensancha el conidióforo y cuando se ensancha el conidióforo ya toma otro nombre y se llama vesícula. En este caso, a partir de las vesículas se forman estas métulas que son estructuras rectangulares y luego de la métula vienen estas estructuras en forma de botella que se llaman fiálides y al final ¿qué sale? Las conidias o microconidias, ¿no? Al final están saliendo. Ahora las conidias pueden salir de manera columnar tal como se ve acá o de manera radial. Entonces podemos decir que vamos a ver a partir del conidióforo se ensancha y va a haber una vesícula. A la vesícula también se le llama en los libros como cabezuela. En algunos casos va a haber métula o rama después de la vesícula o cabezuela. Por ejemplo, en este caso hay métula rama después de la vesícula.
pero en la imagen izquierda no hay métula o rama, ¿no? Entonces ya hay una diferencia. Después de la métula o rama viene la fiálide, pero la fiálide tiene como sinónimo, se le conoce también como esteril. Y ya al final sale los conidios. Entonces acá, en la imagen a la derecha, ya tenemos pues un campo microscópico en el cual vemos el número 1, que sería el conidióforo, el 2 sería la vesícula, no tiene métulorrama, y el 3 serían los esterigmas o fiálide. No vemos los conidios. ¿Por qué? Porque estos se han desprendido y lo estamos viendo acá en la parte inferior. Entonces el número 4 serían los conidios. ¿Sí? Este es un campo microscópico ya real, en el cual se ha montado la muestra en la lámina y se está viendo con el hidróxido de potasio. ¿Qué otro tipo de imagen podemos observar dentro de los conidióforos? Podemos ver conidióforos, sí, efectivamente acá hay conidióforos, pero son conidióforos sectados, con tabiques, como se ve acá. Ramificados, ¿sí? Acá hay uno, acá hay otro, ¿sí? Ramificados, que producen fiálides únicos en grupo, ¿no? Entonces vemos acá agrupados varios grupos de fiálides, y las fiálides se forman a partir de métulas. Estas serían las métulas, ¿sí? Estas de acá serían las métulas. Acá tenemos las métulas. ¿Por qué? Porque tenemos que estas estructuras son rectangulares y aparecen antes de las fiálides. ¿Qué es lo que no tiene este conidióforo? ¿Qué no observamos en este tipo de estructura que se ve en las imágenes? No tiene cabeza o vesícula. Entonces vemos conidióforos ramificados con fiálides y las fiálides parten de las métulas y le da un aspecto de cepillo. Entonces acá lo tenemos, ¿no? Este ya es un campo microscópico que hemos montado con azul de lactofenol, en el cual se ve conidióforo, tiene tabiques, acá están las métulas, no hay cabeza o vesícula, están inmediatamente después del conidióforo vienen las métulas, luego vienen las fiálides y finalmente estas estructuras redondas pequeñas son los conidios. Y esta última imagen ya se trata también de conidióforos, en el cual vemos que el conidióforo es una estructura, es una hifa perpendicular que parte de una hifa basal o hifa fértil, pero en este caso el conidióforo es pequeño y no acaba ni en métula, ni en fiálides, ni tiene cabeza. El conidióforo termina en un acúmulo de microconidios, acá lo vemos mejor, ¿sí? Entonces, ya hemos visto en general conidióforos que pueden o no tener métula, conidióforos que pueden tener o no tener cabeza o vesícula, etcétera. Y el tamaño también importa. Y en algunos casos del conidióforo emergen o microconillas o macroconillas. En este caso, lo que están emergiendo son microconillas por el tamaño, ¿sí? Entonces, hasta ahí ustedes van a hacer la práctica número 8 que corresponde a la observación de estructuras fúngicas. En este caso, para lo que van a observar, la tinción va a ser con azul del lactofenol para los filamentos y en el caso de levaduras vamos a utilizar la coloración GRA.